El tema de este estudio es la pregunta: ¿qué me aprovecha obedecer al Evangelio? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Vamos comenzando con una lectura en Malaquías, capítulo 3. Dios dice a su pueblo que sus palabras contra mí han sido violentas. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿Qué me aprovecha servir a Dios? Es la pregunta de los indiferentes, los incrédulos, los que no obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Qué importa si uno obedece o no? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia así entre el justo y el malo ante los ojos de Dios? De esta manera muchos quieren completamente borrar la distinción entre la obediencia y la desobediencia, entre los cristianos y el mundo. Y con todo esto concluyen que no vale la pena obedecer al Evangelio. Pero ellos se engañan a sí mismos, pensando que con esta manera de pensar y hablar, que ellos se justifican a sí mismos en su desobediencia. Pero como digo, pues se engañan solos. Obviamente esta clase de razonamiento es de Satanás. Es lo que él quiere, es otra táctica de Satanás para engañar y para retener a sus seguidores, ¿verdad?, bajo su poder. Sin embargo, estamos muy dispuestos a contestar la pregunta: ¿qué me aprovecha obedecer al Evangelio? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Número 1, comenzando con lo más importante, la salvación. La Biblia habla de la salvación de Noé y su familia cuando el diluvio. Habla de la salvación de Lot y sus hijas. Habla de varios casos de salvación de varias clases, pero Hebreos 2:3 habla de una salvación tan grande que es la salvación del pecado y sus consecuencias. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Salvo de qué? Bueno, pues del castigo. Del castigo eterno en el fuego del infierno. La Biblia habla claramente sobre este tema. En Hechos capítulo 2, 37, 38, cuando el pueblo preguntó ¿qué haremos?, Pedro les acusa de haber crucificado a su Mesías, a Cristo. Y ellos cuando preguntan ¿qué haremos?, él dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué me aprovecha obedecer al Evangelio? Obtener el
perdón de Dios de los pecados, para ya no ser condenado. Tanta gente que está predicando la salvación por la fe sola. La Biblia no enseña tal cosa. Esa enseñanza contradice la Biblia de pasta a pasta. La obediencia es necesaria, es bendecida, y la desobediencia es castigada. Lo que pasa, los que rechazan lo que dice el apóstol Pedro, que somos bautizados para perdón de pecados, lo rechazan eso, están rechazando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Hebreos 2 dice que es una salvación tan grande, pero esta salvación no les interesa a los mundanos, indiferentes, porque no creen en Dios. Sus palabras son huecas. Si dicen que creen en Dios, pero sus acciones son de desobediencia y no obedecen al Evangelio, entonces el efecto es que ellos no creen en Dios. Es una fe muerta. Si quiere decir fe, pues es fe muerta. Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica en la segunda carta, él dice en primer capítulo, versos 7 y 8, que Cristo se manifestará desde el cielo en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero los que no obedecen, pues no creen eso. No creen que serán castigados en el fuego del infierno. No creen a Cristo, no creen a Pablo. Simplemente, como dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si uno cree, de veras cree, lo que la Biblia dice, lo que Cristo dice, lo que Pablo dice acerca de la obediencia y la desobediencia, si uno cree que será castigado eternamente en el infierno, entonces lo más pronto posible él va a aceptar el Evangelio, lo va a obedecer y ser fiel cristiano. Si usted está en algún edificio y le convencen que hay una bomba en ese edificio, usted huye. Y es lo que la Biblia dice, huye de la ira de Dios. Huye de la ira de Dios. Pero vamos hablando, vamos dando unos el fruto, la bendición. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? ¿Qué me aprovecha obedecer al Evangelio? La salvación, otra cosa. Rescatados de la esclavitud. Una de las historias más fascinantes en la Biblia es el rescate de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero la esclavitud espiritual es 1000 veces peor que la esclavitud de los egipcios, de los judíos en Egipto. Juan 8 dice en 32 al 34, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A los que no obedecen al Evangelio, pues no les gusta ser llamados esclavos, claro que no. Pero Cristo así les llama. Todos son esclavos, sea de Satanás o de Cristo. Es cuestión de escoger amos, escoger maestros, no hay término medio. Los que no obedecen al Evangelio son esclavos del pecado, del error, del prejuicio, de vicios,
de indiferencia, de los apetitos, pasiones carnales. Dice Pablo en Romanos 6, 16 al 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Somos siervos de justicia. Pero quiera admitirlo o no, hay dos servicios, hay dos maestros, hay dos reinos, de tinieblas o de luz. Dice Pedro, primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redimidos, comprados, rescatados por la sangre de Cristo. Y luego, ¿qué me aprovecha? Bueno, ya somos reconciliados con Dios. Otra vez los mundanos, los del mundo, los que no obedecen al Evangelio, no quieren aceptar que son enemigos de Cristo, enemigos de Dios, hay enemistad. Y luego cuando uno obedece al Evangelio, se quita la enemistad. Y luego la Biblia habla claramente de estar reconciliados con Dios. Efesios 2, 12, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Matando las enemistades. 2 Corintios 5:20 dice Pablo que somos embajadores. Los apóstoles, nosotros no. Los miembros de la iglesia no somos embajadores. Embajadores eran los apóstoles que, guiados e inspirados por el Espíritu Santo, hablaban oficialmente, formalmente por Cristo. Y dice, como si a Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, para quitar la enemistad, la condenación. Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero otra vez, los que rehúsan obedecer a Cristo, rehúsan su invitación, está diciendo que no importa. Si uno es reconciliado con Dios o si es enemigo de Dios, no importa. Nada que ver. En el día de juicio van a saber si importa o no. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Pues para ser el pueblo de Dios. Para ser el pueblo de Dios. Para ser la iglesia que Cristo edificó
La iglesia que Él compró con su propia sangre, Hechos 20 y 28. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro mandó a los judíos que se arrepintieran y que fueran bautizados para perdón de pecados, dice el 47, entonces el Señor añadía a la iglesia, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y muchos dicen, no, pues la iglesia no importa. Cualquier iglesia, la iglesia de su preferencia. El culto, pues no importa, nada más lo que la gente busque, lo que la gente quiera. Qué tristeza, qué tristeza, qué tragedia. Que la gente esté dispuesta a pisotear la palabra de Dios. Se atreven a decir que lo que el Espíritu Santo revela no importa. Que las ideas humanas son mejores. Es una tragedia horrible. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y lo hizo. Hechos 2 es el cumplimiento de esa promesa. Hechos 20 y 28 la compró con su sangre. Y ahí está, Hechos capítulo 2, el principio de la iglesia, que es mencionada a través de los hechos, a través de las epístolas de Pablo y los demás. La iglesia del Nuevo Testamento, la única. Cristo no edificó 100 o 1000 iglesias. Los hombres han establecido lo que ellos llaman iglesias, pero siglos después de los tiempos de Cristo y los apóstoles. Religión humana. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué aprovecha? Somos trasladados al reino de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En versículo 13 de ese capítulo dice que somos bautizados en ese cuerpo, bautizados en el cuerpo de Cristo, bautizados en su iglesia, bautizados en su muerte, así para tener la salvación. Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué me aprovecha obedecer al Evangelio? Es para ser una piedra viva en el templo de Dios, para ser un miembro vivo y activo de su cuerpo. También Pedro, primera de Pedro 2, él habla de este templo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la idea de ser un templo, la idea de sacrificios, desde luego es lenguaje basado en el templo y los sacrificios bajo la ley de Moisés. Pero ahora estamos hablando de un templo espiritual. Estamos hablando del cuerpo de Cristo.
Y Efesios 3:21, a Él sea la gloria. ¿Y usted quiere honrar a Dios? ¿Y usted quiere honrar a Cristo? Bueno, según la Biblia, esto se realiza en la iglesia. Y la Biblia enseña claramente cómo es el culto de la iglesia. Orar, predicar, participar de la cena del Señor cada primer día, la ofrenda, cada primer día de la semana. Estos son actos nombrados por el Espíritu Santo. Son actos que encontramos en los ejemplos apostólicos, y dice Pablo repetidas veces, imitarnos, hacer lo que hacemos. Es el patrón, es el ejemplo que seguir, ya que somos también iglesia de Cristo, somos templo de Dios. Otro punto más, segunda a los Corintios 11:2, Pablo dijo a la iglesia, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5, 27, cuando dice que los maridos deberían hablar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Piense en el vestido de bodas, el vestido de la novia, sin mancha, sin arruga. Y luego somos el rebaño de Dios, somos el rebaño de Cristo. Y Pedro habla de esto en su primera carta, capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Así es que Cristo es nuestro buen pastor y somos ovejas de su rebaño. Y Él provee protección, Él provee alimento, Él provee todo lo necesario para nuestro bienestar material y espiritual. Entonces, ¿qué me aprovecha ser cristiano? Si soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Yo soy miembro del reino de Cristo. Yo soy miembro de su cuerpo. Yo soy piedra viva en su templo. Somos la esposa de Cristo. La iglesia es como la esposa de Cristo. Y somos el rebaño de Cristo. ¿Qué me aprovecha? ¿Todo esto? ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿No es gran provecho? ¿No es una bendición? ¿Una salvación tan grande? Claro que sí. Toda bendición espiritual se encuentra en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones maravillosas. Por ejemplo, conciencia limpia. El apóstol Pedro, capítulo 3, él dice que el bautismo salva y también nos da una conciencia limpia. Hechos 24, 16, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Contentamiento. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y desde luego el privilegio de orar, ya que somos hijos de Dios, podemos decir nuestro Padre que está en los cielos. Con razón, pues, Pablo dice en Filipenses 3, escuche bien a esto, un punto muy importante, ¿qué me aprovecha ser cristiano? Dice Pablo, Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas, hablando él de las ventajas que él tenía en el judaísmo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense, Pablo era un hombre muy importante, un hombre sobresaliente, un rabí. Él dice, no, todo eso pues, para mí es basura, para ganar a Cristo. Entonces, conclusión. ¿Importa o no importa si uno obedece al Evangelio? Bueno, es sumamente importante, es indispensable que estemos preparados para el día de juicio final. Estamos hablando de salvar el alma para toda la eternidad. Estamos hablando de estar con Dios en el cielo, estar con Cristo en el cielo, con los ángeles, con los redimidos de todos los siglos, de estar todos juntos con Dios en el cielo. Una felicidad sublime, perfecta. Por el otro lado, ya concluyendo, por el otro lado, Jesús dice en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará? Ahí va la pregunta. ¿Qué me aprovecha ser cristiana? Ok, pero ¿qué, dice Cristo, qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Al decir gana el mundo, ¿de qué hablamos? Pues placeres de toda clase, inocentes y también malos, riqueza, posesiones, fama, popularidad, poder en el negocio, poder en la política, cualquier objetivo, cualquier propósito, sea lo que sea, lo que uno busque en esta vida, y si lo gana, si logra todo aquello de sus sueños, entonces dice Cristo, ¿qué le aprovecha si pierde su alma? Si uno es echado cuerpo y alma en el lago de fuego, entonces, ¿qué aprovecha todo aquello que haya ganado en esta vida? El que rehúse pensar en eso, el que rehúse obedecer la enseñanza de Cristo, dice Cristo. Yo no, yo digo Cristo. Cristo dice que lo compara con hombre insensato. Y si compara a alguien con insensato, ¿cómo es ese alguien? Si el Señor me compara con un insensato, ¿qué soy yo? Si el Señor compara a usted con un insensato, ¿y usted qué es? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo lo que él anhele, todo lo que él quiera? Todo. Oh, él es exitoso, él es tremendo, dice la Biblia, insensato. Porque perdiendo el alma,
teniendo el cuerpo y alma, Mateo 10:28, echado en el fuego del infierno, es un castigo incomparable, espantoso, horrible. No hay palabras adecuadas para describir esa terrible conclusión. Piénselo bien. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Muchas cosas, muchas bendiciones. Y por el otro lado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso lo segará. Si siembra para la carne, opción. Si segará la vida eterna. Dios nos ayude a entender y obedecer su palabra.